el ciclo celular. Yo tengo los cromosomas, de esta manera, con sus dos cromátides hermanas. Y yo les decía que estas cromátides están unidas por algo que se llamaba la cohesina. Y que yo esa cohesina la tenía que separar para dejarlos libres. ¿O las separas? Claro, o sea que en este momento yo tengo aquí las dos cromátides hermanas, alineados en el plano ecuatorial de la célula. Pero como yo tengo que dividirlos, pues yo tengo que desplazar a una para un lado y a otra para el otro, que se irán con sus células hijas, ¿cierto? O sea que debo tener unas estructuras que literalmente las jalen a los extremos. Se le llaman los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto. Y ya sabemos qué es citoesqueleto. Ahora, tenemos varios tipos de microtúbulos. Nosotros en la región central del cromosoma tenemos algo que se llama Cinetocoro. cinetocoro, que son unas proteínas a las cuales se van a unir estos microtúbulos. O sea que tenemos microtúbulos cinetocóricos, o sea que son aquellos microtúbulos que se irán a anclar al cinetocoro. ¿Qué es anclarse al cinetocoro? Es cogerlo y cogerlo. Estos son los microtúbulos cinetocóricos, cogen a los cromosomas para luego jalarlos. Pero es que yo tengo que tener una base, porque si yo no puedo simplemente jalar, yo tengo que apoyarme y luego tengo que jalar, ¿cierto? Haga de cuenta, usted está literalmente jalando una palanca que está dura, no le basta con jalarlo, tiene que tener un apoyo. Entonces nacen otros siguientes microtúbulos, que son los microtúbulos astrales o polares, que son los que hacen esa fijación para que los microtúbulos cinetocóricos puedan hacer el desplazamiento, ¿sí? Bien. ¿Cómo yo hago el movimiento de esos microtúbulos cinetocóricos? Por ejemplo, pues degradándolos. Si yo tengo esto que mide 1 metro y está sosteniendo esto, a medida que yo empiezo a quitar la distancia, ¿qué va a pasar con esto? Pues se va a acercar al punto, porque estoy disminuyendo la distancia, la longitud de esto. Por lógica se me va a acercar. Esa es la manera en la que usted genera este proceso. Eso estamos hablando de normalidad. Ahora vamos a hablar de cómo esto se puede alterar para hacer un tipo de control. Yo tengo una molécula que se llama securina. Y esa securina está inhibiendo por acople a la separasa. No sé si esto les recuerda mucho a lo que habíamos visto ahorita con la cohesina, Sí. ¿cierto? Solo que aquí ya no vamos a trabajar con la cohesina que la abraza alrededor, sino la cohesina que mantiene la estructura interna. También la tengo que cortar, ¿cierto? El mecanismo es el mismo. Securina debería quitarse de la separasa para que la separasa pueda hacer su acción de tijera a estas estructuras, ¿cierto? Y resulta que nosotros hablábamos anteriormente que nosotros teníamos una activación, pregunta para ustedes, ¿completa o parcial de APCC? Parcial. ¿Dónde está la activación completa? En este esquema. Ahora viene APCC que está inactivo y yo les decía una cosa. APCC debe estar acoplado con CDC y fosforilado. ¿Se acuerdan de eso? Que CDC era esa molécula de control del ciclo celular. Pues aquí APCC está completamente inactiva y solita y ahora tiene que acoplarse con CDC25 para luego ser fosforilada y activada. CDC20, perdón, gracias. Listo. APCC es una proteína ubiquitina ligasa. Por ende su función va a ser añadir moléculas de ubiquitina para que una proteína se degrade. Se las pone a la securina, porque no me sirve, ¿cierto? Entonces viene la separasa y ahora sí, ¿qué va a hacer? Se va a activar. Degrada esta cuestión, degrada esta cuestión, degrada esta cuestión, para que las cromátides hermanas ya queden separadas. ¿Cuál es el nombre o la traducción de APCC? Complejo promotor De anafase. de anafase. O sea que si todo lo que ha sucedido en el ciclo anterior está correcto, yo ya puedo pasar a anafase. Por eso recluto a APCC, para separar los cromosomas y luego inducir a la división celular y a la citocinesis. Bueno, esta diapositiva me la encontré aquí, también es muy importante. Nosotros tenemos alteraciones en la forma y en el número de las células, tanto patológicas como fisiológicas. Usted puede tener una célula con un tamaño y un número de células estándar. Usted puede alterar el tamaño positivamente o lo puede alterar negativamente. La célula se le puede volver más grande y está generando una Hipertrofia. hipertrofia. Pilas a esto que lo preguntaron el semestre pasado. O usted
Esto, literalmente, le colocaron, pues, dibuje una célula normal, una hipertrofia, una atrofia, una metaplasia. Entonces, estos eran los dibujos que usted tenía que hacer. Hiper, aumento, trofia, tono, crecimiento. O sea que usted aumenta el crecimiento celular en una hipertrofia. En una atrofia, A, sin o menos, trofia, crecimiento, disminuye el tamaño celular. Segundo, hiperplasia. Hiper es que aumentó. Ya no es trofia porque ya vimos cómo se aumenta el tamaño. Ahora que aumenta El número. el número en una hiperplasia. Ahora, en una metaplasia, usted no afecta el número ni el tamaño. Afecta la forma o la estructura o la forma. Donde si usted la tiene cúbica, una metaplasia significa que se le vuelva plana. ¿Listo? En una displasia, el crecimiento y la forma es completamente desordenada, pierde completamente la integridad de eso. Aquí conserva la integridad, pero aumentó el tamaño. Conserva la integridad, pero disminuyó el tamaño. Conserva la integridad, pero aumentó el número de células. Conserva la integridad, pero disminuyó la forma de algunas. Ni conserva la integridad y afectó tanto el tamaño como el número y la forma en una displasia. Bueno, la relación entre P53 y los eventos que podrían suceder en cáncer, por ejemplo. Yo tengo una lesión del DNA y en una célula normal yo debería reclutar a P53 que me tome 2 vías. Hacer esto para reparar y posteriormente favorecer el ciclo celular y la división si P53 funciona bien y se pudo reparar el error. O no se pudo reparar el error, es imposible la supervivencia celular, entonces mando a apoptosis. Pero es que, ¿qué pasa en P53? Y aquí vamos con el postulado del cáncer. El problema de la célula cancerosa no es que tenga una tasa mitótica alta, sino que no tiene la capacidad de reconocer un error. Y por ende, no va a tener la capacidad de reparar aquel error. Entonces, si usted tiene anormal P53 e igual usted tiene un daño en el DNA, ¿cierto? El DNA no se repara porque P53 no lo reconoce y no lo repara y por ende sus células hijas van a crecer con ese error. Posiblemente genere una célula cancerosa. Listo. Resulta que nosotros tenemos unos genes que se llaman oncogenes, pero ese oncogen tiene una variante, más que una variante, tiene un origen de la siguiente manera. Nosotros tenemos eso, algo que se llama proto-oncogen. O sea que estamos hablando de todos aquellos genes que si son mutados son potencialmente peligrosos para desarrollar cáncer, porque están involucrados o en el reconocimiento o en la reparación de los errores. Por ende, si yo muto un gen que se relaciona con reconocer y reparar un error, pues muy posiblemente vaya a tomar la vía que vimos ahorita, ¿cierto? Que puede ir a cáncer. O sea que el protooncogen es el gen normal que usted tiene. ¿Cuál es el problema? Que si lo muta, se le vuelve un oncogen. Y nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un gen que está relacionado con codificar cualquier proteína del ciclo, ese gen en una condición normal va a generar la proteína correspondiente al ciclo. Pero usted puede tener que hay genes que induzcan la continuidad del ciclo y va a tener la división celular, por lógica, porque todo está favorable. O si usted tiene genes que inhiban el avance del ciclo celular, va a buscar inhibirlo y no va a generar las 2 células hijas, ¿cierto? Pero si usted tiene una mutación que, por ejemplo, sobreexpresa el gen, o sea, lo trabaja mucho, y como lo trabaja tanto, la posibilidad de error es alta o baja. Alta, o sea que lo puede mutar. O una mutación inhibidora, silenciando. Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos esos complejos o los factores epigenéticos, que si usted acetila y metila, el gen se vuelve
Silenciado lo puede tener. Usted puede sufrir esto en un gen que dé una proteína del ciclo celular, ¿cierto? Y esta proteína mutada o este gen mutado, pues, si tiene genes que inducen el avance en el ciclo celular, pues ahorita ya está hablando de un oncogen. ¿Por qué? Porque usted mutó el gen, produjo una proteína mutada, pero esa proteína tiene que relacionarse con el ciclo celular. O sea que ya la cagó. ¿Por qué? Pues porque tuvo una proteína relacionada con el ciclo celular y está mutada. O sea que ese protoncogen ya se volvió oncogen. O sea que esta división va a ser anormal. O si esta proteína del ciclo se relaciona con genes que avancen en el ciclo celular, va a tener una célula que se llama supresor de tumor. ¿Qué significa esto? Que si usted tuvo una mutación en otro gen que generó una proteína de stop, usted hace un stop en el ciclo celular y aunque la haya cagado, no va a tener esa división anormal. ¿Sí me expliqué con ese último ejemplo? Sí. ¿Sí? O sea, prácticamente hay inhibidores o sea, unos que inhiben la separación y otros que inducen la separación. Claro. Pero los Entonces, que inhiben los que inhiben la separación están inhibidos. ¿cómo así? O sea, los que se suponen que deberían suprimir el tumor o suprimir el cáncer están inhibidos, entonces va a seguir dándose. O sea, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, la RB es una proteína que es la del punto del no regreso, ¿no? Sí. Entonces me imagino que pues si esa proteína está inhibida, pues va a dar la proliferación celular y pues va a dar una mutación y va a terminar en cáncer. Y la P53, que es la que recluta el P21, pues si esta está también inhibida, pues no se va a dar la correcta reparación y para no darse la reparación también va a inducir a cáncer. Eso es lo que yo entiendo. Claro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Volvemos al protoncogen, que es aquel gen que tiene que ver para producir una proteína relacionada con el ciclo celular. Pero que si usted muta aquel oncogen, protoncogen va a generar un oncogen. ¿Qué pasa con ese oncogen? Pues que si ese oncogen es suficientemente importante en el avance del ciclo celular, va a tener una división anormal. Pues porque esa proteína ya está actuando en el ciclo y ya está normal porque ya está mutada. O sea que ese oncogen le genera una división descontrolada y posiblemente cancerosa. ¿O usted qué tiene? Otro tipo de proteínas relacionadas con el ciclo celular que son encargadas de reconocer los oncogenes, que son los supresores tumorales. Y lo que van a buscar es impedir que toda esta acción que se hizo previamente concluya con el resultado de una división anormal. ¿Bien? O sea que nosotros tenemos un balance de oncogen, supresor tumoral. ¿Qué es lo normal? Que ni haya oncogen ni haya supresor tumoral, porque asumimos que todo debe funcionar de una manera estable. ¿Sí? ¿Uno puede decir que un supresor tumoral es un P53? Sí. ¿Por qué? Porque P53 es una proteína que es reclutada cuando hay un daño en algo que está relacionado con el ciclo. ¿Y qué hace P53? Stop. Y por ejemplo, si esta mutación, este oncogen, es lo suficiente para garantizar que la división sea anormal, pues P53 actuará como un supresor tumoral que le dice: ya la cagó, baila, mueras. Apoptosis. ¿Qué otra duda tenemos? ¿O algo más? ¿O hemos finalizado? ¿Hemos finalizado?